Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Ahora sí, vamos a dar inicio. Gracias por sumarse a este webinar, a la sesión de esta tarde. Hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Miguel Ángel Padilla González. En un momentito más se los voy a presentar con detalle, pero quiero darle la bienvenida a nombre del Centro de Cirugía del Centro Médico ABC a nuestro webinar Sudoración excesiva y rubor facial anormal. Como les mencionaba hace un segundo, el speaker que nos acompaña esta tarde es el doctor Miguel Ángel Padilla González. Y antes de presentarlo, quiero tomarme únicamente unos segundos para pedirles a todos que dejen todas sus dudas, comentarios en el chat de esta plataforma para que al final demos un buen tiempo para responder a todas sus inquietudes, dudas, que aprovechemos al máximo al doctor Padilla para que comparta su experiencia, que es amplia en este tema. Y pues nada, únicamente agradecerles nuevamente que estén con nosotros. Déjenme presentarles ahora sí al invitado de lujo que tenemos. El doctor Padilla es médico militar, graduado como mayor médico cirujano en septiembre de 1987. Tiene una residencia de posgrado como médico interno en el Hospital Central Militar. Tiene un curso de residencia, hizo su curso de residencia y especialización en cirugía general en la Escuela Militar de Graduados de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, realizada en el Hospital Central Militar. Tiene un curso de subespecialización en cirugía de tórax no cardíaca en el MD Anderson Cancer Center en Houston. Es fue jefe del servicio de cirugía de tórax del Hospital Central Militar de 1998 a 2006. Forma parte, por supuesto, del cuerpo médico y de la Asociación Médica del Centro Médico ABC como especialista en cirugía de tórax. Actualmente está haciendo un posgrado en cirugía robótica en el Hospital Israelita Albert Einstein y forma parte de diferentes sociedades y consejos, como el Consejo Mexicano de Cirugía de Tórax. También forma parte del Consejo Mexicano de Cirugía General y del American College of Chest Physicians. Aquí, pues únicamente agradecerles nuevamente a todos que se hayan unido esta tarde. Y sin más, pues le cedo la palabra, doctor. Si usted quiere además complementar parte de su experiencia, también le cedo la palabra para que sea así. Y si no, para que empecemos ya con su plática. Recordarles que dejen dudas y comentarios. Y ahora sí, doctor, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer la oportunidad de compartir un poquito de una experiencia muy apasionante que he llegado a desarrollar desde hace casi 20 años. Como lo comentaba la señorita Erika, somos miembros del Instituto Armado, ya retirado de hace varios años, somos cirujanos generales y subespecialista en cirugía de tórax. Desde mi desarrollo temprano, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Houston, tuve contacto con el tratamiento seguro y definitivo para curar el sudor excesivo que se conoce como hiperhidrosis. Desde entonces he tenido toda esta inquietud y desde el año 2002 que iniciamos con esta aventura hasta la fecha hemos desarrollado toda una historia larga, es una curva de aprendizaje desde el inicio, pero pues creo que ya llegamos a dominar un poquito más el tema. Yo le agradezco a todas las personas que tuvieron la confianza de acercarse conmigo y de tratar de resolver y de cambiar su vida. Gracias a eso, hoy me presento con ustedes con una experiencia ya, insisto, casi de 20 años y les voy a compartir lo que ustedes me han enseñado de lo que es la sudoración excesiva y la ruborización facial anormal. Bueno, pues quiero empezar. Primeramente, quiero mostrarles a qué es lo que nos enfrentamos. Estos son los casos de pacientes, de personas que muestran sus problemas, así llegan a la consulta, con extremos del tipo de que escurre el sudor. Esto es totalmente no compatible con la vida normal.
Tremendo, ¿eh? Entonces, todos estos casos son reales, son gente que han acudido. A ver, levanta las manos. Que esté nervioso. Bien, pues voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarle cuáles son los objetivos que hoy me propongo con ustedes. Primero les voy a hablar de la definición, cuál es el origen de la hiperhidrosis, cuáles son las controversias, cómo se hace el diagnóstico, cómo es que esto afecta la calidad de vida, los tipos de hiperhidrosis, la clasificación de hiperhidrosis, el principal punto del tratamiento, sobre todo el procedimiento que hacemos que se conoce como simpatectomía torácica endoscópica bilateral y en una modificación que hicimos que se llama por mini toracotomía. Les voy a hablar de los resultados y en específico de un problema que es el fondo de todo esto que se llama disautonomía y qué relación tiene con la hiperhidrosis. Y les voy a compartir un poquito de la experiencia que tenemos en estos casi 20 años. Pues bueno, la hiperhidrosis es la pérdida del control de un reflejo primitivo instintivo que es involuntario totalmente, que no tiene control a nivel de la mente, son reflejos que se producen como respuesta a un estímulo, es toser, estornudar, bostezar, vomitar o sudar. Estos no nos preguntan, simplemente hay un estímulo adecuado y se presenta. Lo normal de estos estímulos, como toser, pues lo normal es que no tosa uno a menos que haya un estímulo, estornudar, bostezar o vomitar. Si ustedes consideran que el vómito puede ser aceptable, pero no es aceptable que una persona vomite 5 o 6 veces, ya se convierte en un problema y pasa exactamente lo mismo con el sudor. ¿Es normal la sudoración? Sí, bajo ciertas condiciones y solo bajo 3 condiciones específicas, que son el calor, el ejercicio y la emoción. Fuera de estas condiciones, el sudor debe estar controlado, apagado, nulo, y lo normal del sudor es estar completamente seco. Entonces, estas son las condiciones. Los pacientes que nosotros revisamos son personas que están totalmente siempre mojadas o la mayor parte del día. La condición no solamente es tener la humedad, sino tienen afecciones a nivel físico, a nivel mental y sobre todo en su desarrollo social o interpersonal. Pero algo muy importante que me ha llevado a valorarlos es la afección que tienen a nivel del trabajo. Entonces, la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, la salud también debe comprender un completo bienestar físico, mental y social en todo su entorno. Muy bien, entonces, ¿cuál es la prevalencia? ¿Cuál es la idea que debemos de tener? ¿Cuánta hiperhidrosis puede existir en una población estudiada? Cualquier población que tomemos, país, ciudad, etcétera, se considera que la prevalencia de gente que tenga este problema de sudor grave puede ser entre el 2 al 4%. En México, con más o menos 120, 130 millones de habitantes, se estima que tengamos entre 4 a 6 millones de personas afectadas en diferentes presentaciones, intensidades y en diferente grado de afección. Entonces, hace algunos años, ya contamos nosotros, algo que faltó mencionar, soy el fundador del Instituto Mexicano de Tórax, donde nos dedicamos a ver a todas estas patologías que envuelven el tórax. Uno de ellos y el que más me ocupa es la clínica de hiperhidrosis. Hace algunos años hice un análisis y de toda la estadística que tengo, más o menos de un acervo de unos 3,000 pacientes revisados, nos dimos a la tarea de investigar de dónde venían la mayor parte de ellos. Y fue sorprendente encontrar que hay una relación más o menos estable en todos ellos. Casi todos tienen un perfil muy parecido. Y respecto al origen de dónde nacen en el país México, el número uno donde nacen pacientes son en Michoacán. De ahí viene Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y en general hay muchísima relación con la mezcla relacionada con el mestizaje en México. El mestizaje llegó por Veracruz con la gente que venía de España y yo me he sorprendido porque desde la primera paciente que yo operé en el 2002 me puse a buscar en internet y lo único que encontré de hiperhidrosis en español fue en España. En México en el 2002 nadie tenía idea, nadie sabía nada
Y de ahí estamos atando cabos y yo creo que hay una estrecha, muy cercana relación entre los pacientes que tienen hiperhidrosis y la mezcla mestiza que se dio en México. Bien, este es un esquema donde les comento más o menos la franja donde tenemos gente que nace con hiperhidrosis. Es muy notorio en Jalisco, en Michoacán, en Morelos, en Veracruz, Campeche y en Yucatán. Estos son los que vemos. Bien, ¿cuál es el origen del problema? Nosotros normalmente funcionamos de una forma consciente, que tenemos movimiento, actitudes, pensamientos, etcétera, y una forma inconsciente que está totalmente regida por el sistema nervioso autónomo. Tanto es respirar, latidos de corazón, las funciones de secreción de ácido gástrico, las funciones hormonales y todo ese sistema fino que regula el correcto funcionamiento de los órganos internos no está regido por la voluntad, está regido por un sistema de control interno que se conoce como sistema nervioso autónomo. Este se divide en dos, una parte que es la que acelera y se llama simpático y otra parte que desacelera y regula. Entonces, el perfecto estado de funcionamiento del cuerpo debe estar regulado entre el adecuado equilibrio entre el simpático y el parasimpático, siendo que el simpático es el que activa. Comenté anteriormente que los únicos estímulos adecuados, suficientes y aceptados para que se active el sudor son tres: el calor, la emoción y el ejercicio. El más importante de ellos es la emoción. Entonces, pacientes que tienen este regulador eh, eh, o termostato que tenemos en el centro del cerebro, en lugar de tenerlo apagado y estar activo solamente cuando haya calor, ejercicio, emoción, la gente que tiene hiperhidrosis tiene este regulador o termostato prendido todo el tiempo. Entonces, de tal suerte que cuando se enfrentan a condiciones de calor, de emoción y de ejercicio, viene una crisis, se mojan, sacuden, salpican el sudor. La gente ve que se emocionaron y se pusieron mojados de sudor. La gente lo atribuye a que son personas nerviosas que no controlan su emoción, cuando es totalmente lo opuesto. Ya estaban húmedos, viene el estímulo principalmente de emoción y es que sucede una crisis. Se ven mojados y la gente lo atribuye a que son nerviosos, cuando es todo lo contrario. Ellos ya tenían esa condición de sudor. Entonces, principalmente las funciones abstractas como juicio, emoción, pensamientos que son intangibles, son las que van a dar el estímulo y el paciente permanentemente va a estar mojado. No es un problema de la piel ni que estén mal emocionalmente. Es ese procesador que anormalmente se encuentra prendido y muy sensible cuando debería estar apagado. Entonces, no es el problema a nivel de que la glándula esté excesivamente secretando el sudor, sino que el estímulo que viene de ese centro regulador del sistema nervioso simpático activa la glándula para que se esté presentando el sudor. Entonces, tampoco es un problema psicológico ni psicosomático. O sea, el paciente está tranquilo y de la nada puede tener una crisis que se llama paroxística, le viene el instinto, el reflejo y el paciente empieza a sudar. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? El diagnóstico es subjetivo y objetivo. Subjetivo porque las personas se acercan a uno y nos comentan que es imposible vivir porque tienen la mano, la cara, la axila o los pies mojados o la cara roja. Entonces, ellos nos explican y nos dan la idea de la magnitud de su problema. No tengo una medida cuantitativa que yo haga un estudio o que haga una medición en base a algo para medir mancha de sudor, cantidad de agua. Es muy difícil. Entonces, no contamos con una prueba de laboratorio que sea total y absolutamente exacta, que me diga, como en la diabetes, si tiene más de 100 de azúcar, entonces ya se puede considerar diabético. En este caso no lo tenemos. Basta ver al paciente, que es objetivo, y lo que el paciente nos dice de cómo está limitado. Entonces, si partimos de la base de que la condición normal de sudor es que no haya nada que esté ausente, todos los que desde que amanece y abren los ojos de la mañana están húmedos o escurriendo de sudor,
ya tienen hiperhidrosis, pero vienen en diferentes intensidades, en diferentes presentaciones o sitios y con diferente afección. Entonces, hace algunos años, aproximadamente unos 8 años, nos dimos a la tarea de crear unos criterios de calidad de vida donde vamos a tomar 3 principales factores. Esta variable, la primera va a ser la intensidad del sudor, la segunda, la afección social y laboral que presente, y la tercera variable va a ser si solamente es de manos, axilas, pies o está mezclado con alguno de esos sitios. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer una regla, una tabla donde calificamos la variable 1, que es la intensidad, desde el 0, que es no tener nada de sudor, hasta el 4, que es el paciente que está empapado o mojado de sudor todo el día. Y la afección social y laboral, igual, desde el 0 es que no hay afección social y laboral, hasta el grado 4, que es lo máximo, donde el paciente está limitado gravemente de actividades sociales y laborales. Y la variable 3, que son los sitios, habitualmente son manos, axilas, pies, cara o la cara roja. Si el paciente solo lo tiene en un sitio, califica con 1, y si lo tiene en más de un sitio, califica con 2, de tal suerte que si sumamos los grados más intensos, que sería 4 de la variable 1, 4 de la variable 2 y 2 de la variable 3, sumaría 10. Esto lo pusimos en una tabla que está accesible a ustedes en la página del Instituto Mexicano de Tórax, donde nos dimos a la tarea de hacer esta clasificación, y aquí pusimos la variable 1, la variable 2, la variable 3, y el caso más grave, que es 442, calificaría con 10. Del 10 al 7 de calificación hay que resolverlo de manera definitiva, esa es la recomendación, y de los grados 6 al 5, sumando la suma total de las variables, podría ser cuestionable que se sometieran a un tratamiento definitivo, y los que tengan una variable, una suma de variables de 4 a 3, la verdad no vale la pena considerarlos. Esto es porque existen muchísimas dudas de qué tanto es tantito y quién sí tiene, quién no tiene, y es verdaderamente muy complicado establecer quién tiene un sudor tan grave que requiere ayuda o tratamiento definitivo. Entonces, ¿quiénes son los que van a requerir de la evaluación? Todos aquellos que tengan una calidad de vida, una afección a la calidad de vida que la expuse ya en números, que tengan más de 7, 8, 9 o 10, ellos deben de ser valorados para ver cómo es su calidad y qué tanto están limitados. Entonces, la pregunta del $1,000,000 es, si no tuvieras el sudor, ¿tu vida sería diferente? Si la respuesta es sí, esa persona debe de tratarse y debe de investigar si su problema es tan importante que requiera de una valoración y de una propuesta inclusive del tratamiento definitivo, que es el que nosotros hacemos. Entonces, esta pregunta es la clave para resolver o no resolverle la vida a una persona. Bien, la afección de la calidad de vida para mí es el dato más importante, quien me hace pensar quién necesita un tratamiento definitivo y quién no. Recordar que estas personas tienen afección social, laboral, y sobre todo el eje de su vida muchas veces se basa en la ansiedad. Entonces, ¿cómo se establece esta progresiva afección sobre su calidad de vida, sobre sus emociones, su desarrollo social, laboral y de estudiantes? Pues miren, el paciente nace con el sudor, se dispara desde el momento que tiene uso de razón, se da cuenta que le suda la cabeza, la mano, no es que le salió ayer, creo que es algo que ha sido progresivo. Estos pacientes desde pequeños ya pueden desde la secundaria o la preparatoria, inclusive algunos en la universidad, ya pueden tener muchísimas limitaciones. Entonces, son personas que se van desarrollando con traumas complejos, frustraciones y muchísima limitación en varios aspectos de su vida. El eje principal de su vida, al igual que la ansiedad, viene a ser el rechazo. No que la gente lo rechace porque sudan o se ponen rojo, sino porque ellos mismos, cuando detectan cualquier situación donde pongan en evidencia su sudor o su ruborización anormal, ellos la van a rechazar, y son gente que se abstrae, es gente reservada, poco comunicativa,
y muchas veces rechaza ofertas de empleo o de actividades. ¿Por qué? Porque les afecta su seguridad, la autoestima, la confianza de desarrollar cualquier tipo de actividad que ellos quieran hacer y al final del día les pega en su desempeño, ya sea social, laboral, de relación de pareja, y tienen muchísima limitación y muchísimos problemas. Entonces, al final del día, ¿cuál es la condición del paciente si tiene limitación en su vida laboral y sus relaciones interpersonales? Esta es la piedra angular para yo poder decidir quién sí y quién no. Se los explico con este esquema. Viene con el sudor, su vida está limitada por rechazo, afecta a seguridad, falta de confianza, su vida sigue muy limitada, tiene baja autoestima y bajo desempeño y le pega a sus relaciones interpersonales con rechazos de esa persona a todo lo que signifique que la descubran. Y por supuesto que sus desarrollos, en su desarrollo laboral y por lo tanto en toda su capacidad de desempeño. Bien, ¿qué tipos de hiperhidrosis hay? Se llama primaria o secundaria. Primaria es que no hay una enfermedad que explique los síntomas de la aparición del sudor. Hay enfermedades que pueden dar, principalmente las enfermedades tiroideas y algunos problemas metabólicos, inclusive hasta la tuberculosis puede dar crisis de sudor muy intenso. Entonces nosotros tenemos que saber principalmente si el sudor es por causa de una enfermedad que ya tenía el paciente o si es una condición donde no tiene explicación, y esa es la que se llama primaria. Además se divide en sudor o hiperhidrosis generalizada, que obedece a enfermedades sistémicas, ya lo comenté, como las enfermedades de la tiroides y algunos procesos metabólicos, y la que es focalizada. Entonces, la focalizada es la que se va específicamente a manos, axilas, pies, cara o la cara roja. Aquí hay algunos temas y de conceptos que voy a explicar más adelante, pero están resueltos en la literatura médica. Entonces, vamos a hablar del sudor de manos, axilas, pies, cara o la cara roja. La cara roja o ruborización facial anormal, en inglés blushing, es parte del mismo problema. Esta es una clasificación basada en una escala que se llama HDSS, que es Hyperhidrosis Disease Severity Scale. Esta viene acoplada en 4 niveles. El nivel 1 es muy leve. Yo aquí la pongo como leve. El nivel 2 es una hiperhidrosis que puede ser tolerable y yo la pongo como moderada. El nivel 3 ya es una hiperhidrosis severa, muy notoria, que se prolonga y que dura muchísimo, y ya la pongo yo como severa. Y el nivel 4, que es la que es prácticamente permanente. El paciente desde que despierta hasta que se duerme está mojado y yo la llamo incapacitante y corresponde al nivel 4. Hago notar que el tema de mi presentación va dirigido a todos aquellos del nivel 3 y 4 que van a ser severos e incapacitantes, dado que los que tienen la condición leve o moderado pueden ser muy tolerables y no tienen conflicto de vida. Entonces, me voy a dedicar en esta charla a hablar del que tiene la severa incapacitante, donde tiene afección grave de la calidad de vida y lo tiene total y absolutamente limitado. Vamos adelante, y esta es una forma muy simple de ayudarles a definir cuál es su condición de sudor. Si alguien tiene sudor y que pueda hacer, o de repente es muy molesto, luego sí, luego no, y que no sabe exactamente qué hacer, les voy a explicar algo muy fácil. Puede tomar medidas generales, tratamientos locales a base de lociones, cremas, antiperspirantes, lo que ustedes gusten y manden. Si ustedes tienen respuesta y con esto se puede controlar, su problema es moderado o ligero y nunca va a llegar a quitarse, nunca va a ser tampoco un problema grave, pero es una forma sencilla de saber que su problema no requiere mayor tratamientos. Aquellos que no mejoran con las medidas generales, entonces sí deben de tener una valoración para que esto sea totalmente estudiado bajo un plan y, de ser necesario, llegar a tomar estudios de laboratorio, descartar alguna enfermedad, y si el paciente tiene una condición moderada o severa
pero que responde a tratamiento médico, ahí se puede quedar y su hiperhidrosis será moderada a grave. Pero aquellos que tienen una sudoración intensa, molesta, que es hasta cierto punto limitante y no mejoran con ninguna medida, ellos ya van a tener la hiperhidrosis grave, que va a ser necesario tomar estudios de laboratorio, definir una cirugía, la cual puede ser en un paquete de apoyo o puede ser bajo el esquema de seguros de gastos médicos mayores. Esto es muy fácil, lo puede hacer cualquiera, tome las medidas que quiera y si eso le resuelve, no hay nada más que hacer y no necesitan ayuda. ¿Cuáles son los tratamientos? Entonces, los tratamientos los dividí así. Recomendaciones sin sustento técnico o médico que son basados en mitos, en usos y costumbres y que van desde lo que ustedes quieran, té de tila, té de hierba santa, lo que ustedes quieran, limón con bicarbonato, en fin. Si eso no funciona, pues ya les va dando una idea. Las recomendaciones abiertas, pues son las que tenemos comercialmente atacados en la publicidad con todos los tipos de cremas y desodorantes antiperspirantes y si les funciona, está perfecto. Luego los tratamientos dirigidos a la piel, que ya son un poquito más profesionales, más específicos, y también el tratamiento dirigido a la esfera emocional, que no va a resolver el problema si hablamos que estamos con el caso de severo o incapacitante. Y los tratamientos invasivos, que son toques a base de corrientes eléctricas, que se llama iontoforesis, la termoablación, que es el Miradry, que es un aparato que succiona la piel de la axila, especialmente en axila solamente, y con calor elimina, o eso se dice, que trata de quemar o eliminar las glándulas de sudor, que no tenemos un sustento profesional totalmente valedero o comparativo. Y algo ya más agresivo, pues sería quitar la piel de la axila y hacer un cierre de la piel ya sin las glándulas de sudor. Y el otro invasivo que es muy, pero muy común es el Botox. El tema del Botox es que tiene una duración de 6 a 8 meses y cada vez que vuelva a aparecer el sudor, se puede volver a inyectar, pero cada vez le va a durar menos hasta que un día ya no funcione. Entonces, el tratamiento seguro, eficaz, comprobado y conocido en la literatura médica se conoce como simpatectomía torácica endoscópica bilateral. Es interrumpir el efecto, el toque eléctrico que nace del centro regulador del sudor, que corre por cables, que no son cables, son nervios o cadena ganglionar simpática, hasta llegar a la piel, donde le hace llegar el estímulo para que sude. Puede ser la piel de la cara, de la mano, de la axila, de los pies. Lo que nosotros hacemos a un nivel altamente selectivo es cortar, interrumpir esa comunicación entre el centro y que no llegue al objetivo, que es la piel de la mano, cabeza, axila o pies. Las indicaciones son, inclusive se han descrito desde el siglo pasado para afecciones cardíacas, control de dolor, problemas vasculares o circulatorios muy puntuales y algunos problemas adicionales. Nosotros conocemos este procedimiento desde hace varios años. Este es un esquema donde a nivel del tórax interrumpimos la comunicación de ese centro regulador nervioso del cerebro, cortamos selectivamente en un nivel muy puntual para que el sudor o el estímulo ya no llegue al objetivo que es la mano, la axila o los pies. Me permití compartirles este video donde hablamos de la fisiopatología y cómo se da. Escúchelo, por favor. Perhidrosis es la pérdida de control inhibitorio del centro regulador del sudor que se encuentra en el cerebro. Se encuentra anormalmente activo cuando debería de estar apagado y además se activa normalmente por calor, ejercicio y emoción, pero el paciente ya estaba anormalmente mojado antes de la emoción. La forma grave e incapacitante no es un problema de la piel ni tampoco nerviosismo, pues casi siempre se mantiene activo el centro regulador del sudor. Por esta razón, no funciona ningún tratamiento o medida para tratarlo.
Para los casos graves e incapacitantes, el tratamiento seguro, definitivo, comprobado y eficaz es interrumpir el estímulo eléctrico que viaja por un circuito cerrado de cables o nervios simpáticos a un nivel muy selectivo por medio de un procedimiento de alta especialidad mediante mínima invasión a nivel del tórax llamado microsimpatectomía. Se interrumpe la comunicación para evitar que el paciente continúe con el estímulo anormal. Una vez realizado el corte, el paciente dejará de sudar de manera inmediata. Como resultado, las manos se secan, no requiere antiperspirantes para la axila, se quita el sudor y rubor de la cara, desaparece el acné, rosácea y los pies dejan de sudar, aunque el centro continúe activo. El impulso eléctrico no llega más a manos, axilas, cara y pies. La temperatura se normaliza teniendo los dedos en las manos y pies calientes. Contamos con la experiencia de más de 1000 casos en casi 20 años y de haber realizado más de 2000 procedimientos. Bueno, esta es una muestra más del esfuerzo que hacemos para poder explicar esto que es bien difícil, pero es impresionante cómo una vez que el paciente es operado, curado, tienen estos resultados con las manos no secas, lo que sigue de seco. Entonces, estos son ejemplos de pacientes vistos a la semana, a las 2 semanas, y vean ustedes el cambio radical de las primeras imágenes que les compartí cuando veíamos cómo les escurría el sudor. Bien, este es otro ejemplo que les voy a proporcionar de en vivo cómo se hace la microsimpatectomía. Entonces, introducimos la cámara, hacemos un corte entre los niveles 2, 3 y 4 de la cadena ganglionar simpática, identificamos la cadena y procedemos a retirarla. Estos instrumentos son milimétricos, microscópicos, miden 3 milímetros. Aquí lo estamos viendo de una manera amplificada, pero el tamaño real es muy pequeño, son de 3 milímetros. Entonces, quitamos, retiramos o excidimos el segmento entre la segunda, tercera y cuarta costilla. Hacemos el lado derecho, inmediatamente en la misma cirugía con el paciente anestesiado, hacemos el lado izquierdo para que podamos completar el procedimiento. Si hiciéramos solamente un lado, el paciente quedaría como arlequín, una mitad sudando y la mitad del cuerpo no. Entonces tenemos que hacerlo al mismo tiempo y es bilateral. Terminamos la cirugía cortando el segmento entre el 2, 3 y 4 nivel de costilla, quitamos el trozo o el segmento de nervio, regresamos los pulmones a su lugar y el paciente se recupera la anestesia y no vuelve a sudar. Todo esto lo hacemos en menos de 15 minutos. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. Esta es la forma en que estamos operando. No estoy viendo al paciente, estoy viendo a través de un monitor. Introduzco los instrumentos dentro del tórax a través de pequeñas incisiones entre las costillas. Hacemos el espacio, identificamos los segmentos que vamos a cortar y ahí hacemos la operación. El paciente despierta y desde que despierta inmediatamente ya está seco de cabeza, manos, axilas, de los pies un 80-90%. Estas son las incisiones que quedan, son mínimas. En 3 meses ya no van a tener ni siquiera cicatrices y son por medio de lo que yo llamo microsimpatectomía. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar cómo quedan las cicatrices. Estos son. En 3 meses ya no se va a notar nada y el paciente se recupera de inmediato. Las indicaciones para hacer este procedimiento principalmente es la hiperhidrosis, el rubor facial anormal, datos de dolor muy, muy específico como aquellas fracturas multifragmentarias de miembros, puede ser de brazos, piernas, algunas enfermedades de circulación muy, muy específicas, algunos casos de hipertensión arterial que no tienen razón, causa o que no tenemos el diagnóstico y algunos trastornos de ritmo del corazón. Bien, ahora hay algo muy importante que yo descubrí con estos pacientes a lo largo de estos años. Primero empecé a operar, vi que se mejoraban, se les secaba la mano, pero también empecé a ver que había pacientes que tenían algunos datos adicionales. Entonces me preguntaba si esto es solamente el sudor, es un fenómeno aislado, qué presentan en común todos estos pacientes y qué síntomas adicionales tienen ellos, siendo que ellos tienen un
perfil muy parecido entre ambos, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscar qué había sobre esto y en la literatura encontré que había una descripción de algunos estudios que se hicieron, el primero en el 2005, donde se atribuyó la relación de la ansiedad con la hiperhidrosis. Entonces, este es el primer artículo profesional bien llevado donde estudiaron que la gente que tenía hiperhidrosis estaba relacionada con la ansiedad. Para el 2006 hubo un estudio donde estudiaron 106 pacientes antes de operarlos y después de operados de simpatectomía para el sudor y se dieron cuenta que la ansiedad disminuyó muchísimo. Estos son los resultados y quiero decirles que lo primero que se dieron cuenta es que muchos que tenían sudor tenían la cara roja y cuando, casi fue el 55% y cuando después se operaron, solo un 11% siguió teniendo la cara roja. Las palpitaciones en un 40% antes de operarse y después de operados un 10%. Pero lo más significativo fue la ansiedad. Los pacientes que sufrían de ansiedad por la hiperhidrosis, después de operada la hiperhidrosis, ya no tuvieron ansiedad, lo cual quiere decir que la ansiedad no es la causa del sudor, sino que el sudor que tienen desde hace muchos años es el problema que les está dando la ansiedad. No hay que tratar la ansiedad a una persona que tenga sudor y ansiedad, porque no es la ansiedad la que provoca el sudor, sino la hiperhidrosis es la que provoca la ansiedad. Esto aquí está demostrado. Yo seguí esta línea y empezamos a estudiar con los pacientes que yo veía y los dividí en 4 grupos. Los pacientes que venían por sudor, pero que tenían problemas vasomotores o circulatorios, que eran hipertensión arterial, dolor de cabeza, falta de circulación en la punta de los dedos, lo traducen como manos y pies heladas o frías, la cara roja, el grupo que tenía efectos viscerales como palpitaciones, colitis, gastritis o temblor fino de manos, el grupo de sudor que es manos, axilas, pies, cara, y las afecciones cognitivas que es ansiedad, irritabilidad e insomnio. Bajo esta perspectiva, los dividimos en los grupos circulatorios, el grupo de sudor, el grupo visceral y el defecto a nivel emocional con personas ansiosas, irritables, y nos dimos cuenta que estos pacientes llegaban con un problema muy severo que no había sido reconocido, se dan cuenta pero no lo asocian, y la punta del iceberg ha sido el sudor de manos, axilas, pies, cara o la cara roja, pero nos dimos cuenta que tenían una afección muy severa a su sistema circulatorio, dolor de cabeza, hipertensión, taquicardia, colitis, temblor, rubor y ansiedad. Entonces, concluimos que el origen de la hiperhidrosis es una disautonomía nerviosa a nivel del simpático, donde se pierde ese balance entre el simpático y el parasimpático. Habitualmente está más acelerado con el simpático, de pronto cae y está más presente el parasimpático. O sea, se los explico así, pacientes que pueden ser hipertensos o pueden ser de presión baja, con muchísima taquicardia o con la frecuencia cardíaca baja. Entonces entran y salen del simpático al simpático, al parasimpático, y la mayor parte de los estudios médicos profesionales hablan de lo que es el parasimpático, pero yo me he dado cuenta que en estos casos del sudor domina más la hiperactividad simpática. Entonces, algo que aquí no conocemos tanto, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy notorio, inclusive tienen ya días de conciencia, propaganda, a algo que se conoce como el POTS. El POTS se conoce como Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Este es un dato que cuando el paciente se levanta, siente que se le sale el corazón del pecho y es una arritmia, es una alteración cardíaca que es muy sabida y muy conocida en Estados Unidos, y aquí no les hacemos caso, no los tenemos considerados. Estos son los casos que yo veo. Aquí se ve muy claramente la falta de circulación, los dedos están pálidos, les aprieta la piel y no tiene retorno de sangre, son muy notorios.
Este es un caso justo antes de operarse. Esta chica tenía la cara totalmente roja y encendida y unos trastornos circulatorios muy significativos. Este es antes de operarse. Vean ustedes cómo tiene un dato de piel muy curioso que se llama lividesis. Parece un mármol rosa y eso es un dato cadavérico de forense. Es falta total de circulación en las partes lejanas y falta la sangre en las extremidades y se encharca la sangre en el tronco. Por eso se hinchan de sangre y los que se ponen rojos es que la sangre le llega a la cabeza, totalmente incurgitados. Este es otro ejemplo, cómo está antes de operarse. Vean ustedes el sudor cómo escurre. Y este es justo después de operarse. Regresa, se quita más bien el mármol rosa y de inmediato se ponen calientes sus miembros, desde los brazos, muñeca, los dedos de la mano. Lo mismo sucede en los pies. Y este es muy notorio cómo esto, vean ustedes de el antes y después de realizada la cirugía, el paciente cambia totalmente, se le quita ese rosa marmóreo que tenía. Son efectos inmediatos. El paciente todavía está en la sala de operaciones. Y una vez que los operamos, ya no tienen ese rosa marmóreo y tienen los dedos de las manos y de los pies total y absolutamente calientes. Este para mí es el fenómeno asociado al sudor más notorio y con mejores resultados que podemos exponerles a ustedes. Vean ustedes cómo cambió el muslo y la circulación. Es inmediato. Bien, les voy a compartir un poquito de la experiencia y los resultados. Desde el 2002 que operamos el primer caso en el Hospital Central Militar al 2018, ya llevaba yo aquí 928 casos. Hicimos un recorte estadístico, ajustarlo a 500 casos del 2010 al 2017 con 507. Y encontramos lo siguiente en la estadística. De 500 pacientes estudiados, la afección de calidad de vida antes de operarse estaba en términos de casi un 93% con afección de la calidad de vida en los grados 10, 9 y 8. Y después de operados, la calidad de vida mejoró muchísimo, de tal grado que su afección bajó a niveles 1 y 2 de manera muy significativa y notoria. Esta es una gráfica donde les muestro cómo fue la evolución, la curva de aprendizaje a lo largo de los años, del 2002 al 2021. Este es el promedio por año de duración del procedimiento, donde hemos tenido excelente adiestramiento, experiencia, habilidad, y lo tenemos en un promedio menor a 15 minutos, desde que empezamos hasta que terminamos. Esta es nuestra estadística actual. Llevamos a la fecha 1055 casos. Aquí ya vamos en 54. Tenemos años buenos, años malos, pero eso es lo que hasta ahorita tenemos. ¿Qué pasó con la ansiedad en nuestra casuística de pacientes de aquí, de México? Entonces, antes de operarse, clasificamos la ansiedad en 4 niveles, siendo el nivel 4 gente muy ansiosa, que fuma todo el día, que toma, que es adicto, etcétera. Y encontramos que más o menos un 50% tiene una afección grave de la calidad de vida con la ansiedad antes de operarse. Y después de operados ya no encontramos que tuvieran afecciones en niveles elevados de ansiedad. Entonces eso también es significativo. Una consecuencia de la cirugía se llama sudoración compensatoria. No hay cirugía que yo los opere y ya no suden de nada. El paciente que nosotros vemos y operamos por sudor grave o de la forma incapacitante, lo operamos y va a tener un nuevo sudor donde le va a sudar el abdomen, la espalda y las piernas. Ese se llama sudor compensatorio. En términos generales, si yo decido operar gente con condiciones de sudor grave e incapacitante, el sudor compensatorio en el 94% de los casos va a ser entre leve y moderado,
un 6% puede ser intenso o grave, del cual 4% puede ser intenso pero tolerable, y solamente un 2% será un sudor muy considerable. Para eso, nosotros tenemos que valorar a cada paciente, establecer su condición y saber cuál va a ser su pronóstico y los resultados esperados, sobre todo para el sudor compensatorio. Esta es nuestra estadística de satisfacción total en más de 1055 casos. El 96% después de casi 20 años está satisfecho con el procedimiento, un 4% no. Ese podemos discutirlo, ¿por qué no? Otros resultados, vean ustedes lo que encontramos. De los que antes de operarse tenían la cara roja, el rubor casi en el 63%, después de operado solo tuvimos un 13%. Entonces, entre el rubor y las alteraciones circulatorias de dedos fríos fueron los más significativos y presentaron una mejoría muy, muy notoria. Y estos son los síntomas que nosotros valoramos. Entonces, vean ustedes cómo son. Estos son antes de operarse. Vean, en los pies no les llega la sangre, están pálidos, no hay retorno de sangre, vean. Es muy, muy marcada. Y después de operados, aquí los tenemos. Estos son. Vean cómo regresa la circulación de manera inmediata. Vean ustedes. Entonces, esto es un hallazgo que yo he visto y que ha sido para mí muy satisfactorio poder tenerlo. ¿Qué sigue? Pues puede ser ahora que estamos haciendo el curso de posgrado de cirugía robótica, probablemente lo podamos hacer por robot, pero yo les considero esto, hay que estudiar y analizar cada caso, determinar qué síntomas adicionales tienen y poder saber hasta dónde podemos llegar con ellos. Involucrar también las patologías cardíacas, las arritmias, la presión arterial esencial y seleccionar pacientes con mayor cuidado. Concluyo diciendo lo siguiente, hay que considerar siempre el registro de síntomas adicionales que corresponden a la disautonomía. La simpatectomía ofrece no solamente el beneficio de quitar el sudor, sino de mejorar en esas condiciones de falta de circulación, de pies fríos, dedos fríos, y también la simpatectomía ha demostrado ser eficiente, segura y resolutiva en los casos graves de hiperhidrosis y de rubor facial anormal. Eh, Perdón, la hiperhidrosis tiene un espectro muy variado de diferentes formas, sitios, intensidades. Hay que analizar a cada caso, establecer la clasificación, cuáles son sus condiciones y en base a ello ofrecerle el mejor tratamiento. Se debe abordar y diagnosticar cada caso en particular. No es posible establecer un tratamiento estándar. No todos los que sudan se deben de operar, ni todos los que se operaron debían de haber sido operados. La ruborización facial anormal es parte del fenómeno de hiperhidrosis y por lo tanto la simpatectomía puede curar la ruborización facial. Hay que definir perfectamente tipo, condición, grado de sudor para establecer un plan y el secreto es seleccionar adecuadamente al paciente para definir cuáles son los resultados esperados. Estos son mis datos, les comparto lo que tenemos para que ustedes establezcan contacto si tienen alguna duda. Tenemos un canal en YouTube del Instituto Mexicano de Tórax y estamos aquí a su disposición. Los que puedan y tengan cómo, pueden escanear el código QR, ahí van a encontrar también la información. Y pues termino diciendo lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud definió desde 1946 que la salud no solo es es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. La gente que padece esta enfermedad tiene muchísimas limitaciones, créanlo, vive en un verdadero infierno y creo que tenemos la forma de ayudarlos. Insisto, no todos deben de ser operados, pero muchos deben de ser valorados al menos para saber cuál podría ser su mejor condición. Pues bueno, les mando un saludo muy afectuoso desde estas fiestas dicembrinas de fin de año que se acercan.
ya estamos en puerta y tengan ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias por la plática. Voy a comenzar con las preguntas que nos han dejado. Aprovecho para recordarles a todos que es el momento para que las dejen en el chat. Le preguntan, doctor, ¿cuáles son las razones por las que se puede tener esta excesiva sudoración nocturna hasta el grado de empapar la pijama, por ejemplo? Es muy buena pregunta. Fíjate que yo estoy hablando del sudor en estado de alerta, es decir, el paciente como condición para la hiperhidrosis de la cual estoy hablando es que sea un sudor diurno. Todos aquellos que tienen sudores nocturnos deben de ser valorados principalmente a nivel de medicina interna y ver qué problemas tienen a nivel hormonal o metabólico. ¿Por qué? Porque la hiperhidrosis que yo hablo, que se cura con la simpatectomía, es exactamente lo opuesto. Duermen secos y se quita el sudor cuando el paciente está dormido. Yo les comento muy graciosamente, cuando tú te duermes se apaga el switch y no hay energía del centro nervioso que saca el estímulo de sudar. Entonces, cuando el paciente duerme, no hay sudor. Los pacientes que suden de noche y mojen las pijamas deben de ser valorados integralmente y descartar una afección sistémica. Puede ser hormonal o de tipo metabólico, llámese hipoglicemia o llámese actividad de la tiroides, deben de ser valorados. Pero no es el tema de esta conferencia. La sudoración nocturna obedece a enfermedades muy, muy típicas y que son de ese tipo. De acuerdo. No, Preguntan también en qué momento debo decidirme a ir con un especialista y a considerar la cirugía como una alternativa para mí. Creo que lo tocó en su plática, pero quizás sí le puede dar algunos puntos eh, claro, para decidirse. sí, una de las láminas hablaba muy claro. Si yo no me quiero complicar la vida, simplemente hago el plan de eh, prueba-ensayo, hago el tratamiento clásico que puede ser desde cremas, antiperspirantes, los tratamientos dermatológicos basados en sustancias con aluminio. Y si tú intentas todo y no resulta, entonces tienes que tomar una valoración. Aquí tiene que influir qué tan a disgusto y qué tan limitante estás. Si tú has visto, has tratado o ya has ido y das vueltas con médicos, ves uno, ves otro, y no tienes ninguna respuesta, pues tu cuerpo mismo te está diciendo que no es leve, moderado, ya estás hablando de una forma grave y posiblemente incapacitante. En ese momento, en ese instante, debes de acudir a una valoración para que te podamos revisar y saber si efectivamente eres así. Mandamos a hacer análisis clínicos, descartamos que tengas algún problema como el que comentaban de la sudoración nocturna que posiblemente obedece a trastornos metabólicos u hormonales. Y si no tienes nada más y solo tienes el sudor, entonces ahí ya se puede considerar la cirugía. Creo que está claro, ¿no? Y además lo toqué en la charla. ¿La sudoración excesiva y el enrojecimiento anormal siempre van juntos o se pueden presentar separados? Fíjate que esto es una buena pregunta. A mí me dicen, doctor, ¿qué es más frecuente que lo consulten? ¿De las manos, de la axila, de la cara o de los pies o la ruborización? Y les digo, lo más frecuente es que le sude todo. O sea, el que más opero es el que le suda todo. 100% la cara, 100% la mano, ese es el más frecuente. El más raro es el que solo viene por manos, solo por axila o solo por la cara roja, pero todos tienen el mismo origen y la misma causa y se curan igual, pero cada persona lo puede expresar en diferentes sitios y en diferentes intensidades. Preguntan también, doctor, si la cirugía tiene alguna repercusión. Sí, la primera es, se secan las manos, hay gente que no le gusta, tiene que usar crema el resto de sus días, ya no va a usar antitranspirantes, ya no va a dormir con los pies, con calcetines en los pies porque tiene frío en la noche, esa es la primera.
baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, pero nada, nada grave ni de consecuencia. En casi 20 años y casi 1,100 casos, no tenemos a nadie que haya tenido extremos de presión baja o de frecuencia baja. Y al contrario, los más que vienen a verme tienen taquicardia y tienen la presión elevada. Entonces, les cae de maravillas. Y la respuesta es no, no tengo complicaciones ni repercusiones graves en afección a otros órganos o sistemas. Le preguntan acá también, piel de mármol, manos y pies muy fríos por falta de circulación y ruborización de cara pueden ser señales para recurrir a una valoración. Es la principal. Esa es justo la indicación para irte a valorar. O sea, el que tiene falla de circulación lejana en los dedos de manos y pies y el tronco lo tiene hinchado de sangre con la cara roja, la respuesta es que es total y absolutamente anormal. La simpatectomía te resuelve todo eso. Preguntan también, bueno, si sudo solo de las manos y pies, ¿debo considerar también una valoración o ir con usted? Claro, es lo que estaba diciendo, que la gran mayoría me ven o me consultan porque les suda la mano, la cabeza, las axilas o los pies o la cara roja. Ese es el que más les molesta o el más notorio. No quiere decir que los otros sitios no suden. Entonces, si les suda uno de esos sitios, entra dentro de la definición y la clasificación. ¿A qué edad se recomienda esta cirugía? Y si puede profundizar un poco sobre la cirugía en adolescentes o niños, si es el mismo procedimiento. Exacto, qué buena pregunta. Mira, está escrito desde los 6 años hasta los 60 años, pero esto es muy variable. Yo no operaría a nadie de 6 años. La más pequeña que he operado tiene 10 años, una niña que llegó escurriendo, así como regadera, desde que abría los ojos en la mañana hasta que se dormía. La operé a los 10 años. Ahí fue donde hice la modificación a la microsimpatectomía. No podía operarla con los instrumentos de adultos. Nos acercamos a los pediatras, nos prestaron los instrumentos finísimos de 3 milímetros para operar niños y la operé, me tardé nada, fue muy, muy satisfactoria. La niña despertó, se curó y desde ahí adopté los instrumentos microscópicos para hacer la cirugía en adultos y bajamos los tiempos de horas o X minutos a un promedio menor a 15 minutos. Entonces, niños, tengo el más pequeño de 10, de 11 tengo varios, 12 muchísimos, de 13, 14, 15, los que quieran. Lamentablemente los pediatras no están como que muy abiertos a escuchar estos o valorarlos y yo he tenido que darme a la tarea de operar niños. Sí, tengo un porcentaje muy, muy significativo. Yo creo que tendremos un 20% de los 1,000 y cacho que son menores de 15 años. Sí, sí, sí. O sea, no operaría de 6, pero la respuesta concreta es cuando el papá vea que el niño empieza a tener problemas de distanciamiento social, limitación social grave, ese es el momento, no importa la edad que tenga. Tráigalo, lo revisamos, acordamos cuál sería el plan y tendremos que definir el timing, el mejor momento para hacer el procedimiento. No estoy diciendo que todos operan ni que los voy a operar a todos. Simplemente hay que valorarlos, tenerlos en consideración y esperar el mejor momento para poder operarlos. Bueno, y ya no tengo más dudas en el chat, doctor. Me gustaría dejarle estos minutos para que usted nos haga favor de cerrar con alguna idea o algo que se quedó pendiente o con lo que quiera terminar. Por mi parte, pues agradecerle a todos que se hayan unido. Esta plática se queda en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar nuevamente, para que la compartan con familiares y amigos. En nuestro canal de YouTube nos encuentran como Centro Médico ABC. Y pues nuevamente, doctor, gracias por su tiempo, gracias por la plática. Le han dejado comentarios en el chat que ha sido muy interesante. Y
nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Solo cierro con la siguiente idea. No hay peor infierno que el que está viviendo una persona que tiene afección de su vida social, emocional, laboral y que no puede hacer prácticamente nada. No hay peor infierno que ese. Entonces, aunque tengan que considerar valorarse, operarse, tener un gasto, que por supuesto esto pues tiene que ver también con la situación económica, pero todo eso es mejor que seguir viviendo el infierno que están viviendo hoy. Ese es mi consejo, mi comentario, y con esto cerramos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias al Centro Médico ABC por esta oportunidad. Buenas tardes a todos.